Dice el versículo número 53, 13:53. Vamos a leerlo todo. Dice, es decir, todos los versiculitos estos. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola, se fue de ahí, dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón, Judas? ¿No están todos sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a poner primero estas notas, hermanos. Levante sus manos, levante su mano. Padre amado, ponemos delante de ti cada una de estas necesidades. Tú eres el Dios poderoso, tú eres el Dios que puedes hacer de lo imposible lo posible. Bendiga, restaure, levante, Señor, porque tú eres ese Dios poderoso. Tomamos victoria sobre el cáncer, tomamos victoria sobre, Señor, sobre esa familia destruida. Tomamos victoria, Señor, sobre esa área económica. Levante su mano, Padre. Tomamos victoria sobre esas amenazas, Dios mío, sobre ese embargo. Tomamos victoria, Señor, sobre esa discusión, porque tú eres el Dios poderoso. En el nombre de Jesús, rompe cadenas. Oh amado Dios, obra, pues tú eres nuestro Dios y tú eres el que pelea nuestras batallas. Ayúdanos siempre, Padre amado. Te pedimos a la vez que a través de tu Espíritu Santo, hoy esta mañana nos traigas el consejo de tu palabra. La recibimos, Dios. Gracias. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a hablar rápidamente, hermanos. Vamos a ser concisos con el pensamiento. Y vamos a hablar en esta mañana con respecto a lo que Dios nos da es para que le honremos. Las bendiciones que recibimos son para honrar a Dios. Por ejemplo, todo lo que nosotros somos, hermanos, partiendo desde la concepción de la vida, todo es un regalo de Dios. Viene lo que sería adicional a lo que es el milagro, el don de la vida. Vienen como suma, como aumento a todas esa misericordia de Dios, lo que es la familia. Viene lo que es la salud. Viene lo que es aquella parte económica, la estabilidad emocional, física, espiritual, todo sin dejar nada afuera, todo proviene de Dios. Y es un hecho que, por ejemplo, todo aquello que obviamente nosotros lo hemos recibido, usted o yo no podemos presumir que nosotros pues fuimos los que decidimos nacer, somos los que
hemos logrado algún éxito dentro de la vida, sea académico, sea familiar, sea económico, la verdad es siempre proveniente de Dios, todo sin excepción. Y es un hecho que, hermanos, que siempre en esta lógica Dios da sus bendiciones, es con el propósito siempre de recibir honra. Que aquellos beneficiarios, que aquellos que han recibido esos bienes, como ya lo he mencionado, esos tengan muy en cuenta que jamás Dios dará algo como para el ego, como para el yo, como para el despilfarro, para mis cosas, para mis proyecciones o planes o planeaciones. Es un hecho que todo lo que da, lo da para que con lo poco o lo mucho, si le podemos llamar poco, siempre sea honrarle, siempre sea exaltarle. Y por ejemplo, para dar algunos pormenores, ¿qué significa lo que en este caso es honra? Honra podemos como irlo definiendo en la idea de que es algo admirable, como por decirlo de esta manera, admirar a ese Dios que nos ha bendecido. Honra podemos llamarle servicio a ese que nos ha bendecido. Honra, es decir, la manera como honrar a aquel de donde provienen nuestras bendiciones, como por ejemplo la obediencia, amar, dar valor, y habrían muchos otros significados de lo que es ciertamente la palabra honra. Ahora vamos a ver, cuando nosotros como beneficiarios de esa gracia de Dios, no nos podemos quedar cortos, y sobre todo aquellos que entendemos de alguna manera cuál es prácticamente el trasfondo nuestro. Los que entendemos por medio de las Escrituras, porque ahora ya tenemos la mente de Cristo, entendemos que ahora lo que somos, lo que hemos recibido es un hecho que proviene de Dios, y al provenir de Dios, Dios tiene para nosotros también muchas y demasiadas hermanos, abultadas bendiciones para la vida nuestra, porque sabemos que nuestro Dios no es un Dios corto, no es un Dios que se queda escaso, siempre es ese Dios que jamás nosotros podemos como delimitar, como, ¿verdad?, señalar, hasta aquí llega Dios. Dios es ilimitado. Y vamos a ver, para cuando nosotros honremos a ese Dios de la manera que expliqué, de alguna forma, admirarlo, servirle, obedecerle, valorarlo, y sucesivamente, es un hecho que vamos a ser nosotros prosperados. Porque como dije hace un momento, si usamos la lógica y pongamos un ejemplo diríamos familiar, ¿cuál es la razón por la cual nosotros creamos a nuestros hijos? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el propósito? El propósito viene siendo que si vamos a esforzarnos para educarlos, si vamos a esforzarlos para formarlos dentro de la vida, siempre es con la idea de que por un lado ellos sean bendecidos y por otro lado nos honren, porque eso nadie siembra para no cosechar,
siempre la siembra es con la esperanza, con la visión que se va a obtener una cosecha. Y es ahí donde viene, por ejemplo, los padres quieren la honra de sus hijos en todas las áreas, porque ya ellos invirtieron, porque ya ellos dieron. ¿Y de qué manera va a honrar, por ejemplo, el hijo o las hijas a los padres? Respetándolos, admirándolos, sirviéndoles. Y por ejemplo, dice el proverbio, habla con respecto a las bendiciones que tienen, por ejemplo, los hijos cuando amplían o como aplican más bien lo que es el honrar a sus padres. Dice que el hijo que honra, ese, dice, es bendecido. Honra, dice, a tus padres y a tu madre para que seas bendecido y sean alargados tus días. Ahí usted puede ver lo que ya lleva implícito lo que es el responder, el corresponder más bien a ese que me forjó, a ese que me educó, a ese que me dio parte de su vida para que yo como hijo pues correspondiera. Ahí puede ver usted ya la ganancia. La ganancia, dice ese proverbio, es para que te vaya bien. Quiere decir que le va bien a aquel que honra. Y es más, dice, para que tus días sean alargados. Todo hijo, y no es el caso y no es el tema para hijos, pero viene al caso, hermanos, todo hijo, todos los hijos que trabajan, que tienen el cuidado de aplicar este principio dentro de sus vidas, esos hijos van a ser bendecidos. Esos hijos van a tener menos o más probabilidades de ser bendecidos y más probabilidades de que sus vidas se alarguen. Porque la palabra de Dios no se puede contradecir. La palabra, por ejemplo, nosotros vemos que uno dice comúnmente, bueno, cada quien tiene su día de morir. Es cierto, Dios tiene para cada uno estipulado el día de vida, el día de existencia, pero ciertamente cuando dejamos de aplicar los principios establecidos dentro de Dios para nuestra vida, por ejemplo, los jóvenes, los hijos más bien, entonces no aplican la honra. Y eso es lo que vemos nosotros en nuestro entorno, en nuestra sociedad y en particular en nuestro país. Vemos hermanos, la mortalidad, el ensangramiento de tanto asesinato que obviamente es casi de la juventud. Es la que está muriendo de 30 años para abajo. Pero ¿cuál es? ¿Por qué es? Porque no honraron, porque dejaron de honrar a sus padres, porque como dije, la lógica es invertir para cosechar. Y eso es exactamente lo que, hermanos, Dios, por supuesto, aplica cuando da, cuando bendice, cuando provee, es con la idea de recibir, diríamos, algún bien de parte nuestra como sus hijos espirituales. No, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Pero, por ejemplo, recibir lo que es, hermanos, la honra, para Él espera el recibir la honra. Para Él eso es de gran valor, el recibir la honra. ¿En qué sentido? La admiración. ¿En qué sentido? El respeto. ¿En qué sentido? El servicio. ¿En qué sentido, hermanos? La valoración de ese Dios que fue el que nos trajo a la vida. Por ejemplo, yo he dicho, ¿quién de ustedes o quién de nosotros buscamos a nuestro papá, a nuestra mamá, para que nosotros apareciéramos acá? Es cierto, ese es un plan de Dios. Él tuvo ese cuidado
de que se conocieran nuestros progenitores y naciéramos nosotros, pero no es el tal progenitor, no es el tal padre, no es la tal madre, es Dios el que tenía estipulado el que nosotros naciéramos. Nos dio el don de la vida y nos suma todas las cosas. Entonces lo menos que puede esperar alguien que ha sembrado es la honra, en este caso nuestro Dios. Es lo menos que puede esperar. Lo que espera, vuelvo a decirlo porque ya vamos finalizando, es, hermanos, la admiración. Que usted y yo admiremos a ese Dios, que usted y yo sirvamos a ese Dios, porque eso es lo que muchas veces decimos: ¿con qué Dios? Hay un canto que dice: ¿cómo podré pagarte, Señor? Los cantos son muy bonitos y tienen muchas letras que dan algún mensaje, pero muchas veces nos quedamos cortos con los cantos, hermanos, por el hecho de que, imagínense: ¿cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? ¿Cómo cree usted que puede o yo podemos pagarle a nuestro Dios? Hermanos, ¿cómo es que podemos pagarle a nuestro Dios? La única manera como podemos pagarle, es decir, le damos la respuesta al que escribió esa letra de ese canto, es honrándole. Es honrándole. ¿De qué manera? Respetándolo, obedeciendo, sirviendo, admirándolo, valorándolo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esa es la manera como nosotros, como Dios espera que nosotros reaccionemos para con Él. Y es ahí donde vienen las bendiciones, ¿verdad? Cuando honramos, hermanos, a nuestro Dios con lo que hemos recibido, como decía, manera de tema, con lo que hemos recibido, agárrese. Sepa que es ahí donde Dios, hermanos, sacará todavía mucho más de aquello que ya nos otorgó. Es ahí, fíjense que nuestro Dios siempre está esperando. Nuestro Dios siempre está esperando su adoración, nuestra adoración. Por eso es que allá le dijo a la samaritana: no tanto es este lugar ni aquel otro lugar. Yo ando buscando, dijo, adoradores. Es decir, una manera de honrarlo es nuestra adoración. Cuando usted venga al culto, no venga a mascar chicle. Cuando usted venga al culto, no venga a chatear. Vengamos a honrarle, porque Él se merece toda gloria y toda honra. Porque Él dice: yo busco adoradores que me adoren. ¿De qué manera? ¿Mascando chicle? ¿O cómo? Dígame usted, pues ya me equivoqué. Eso es lo que pide Dios de aquellos a quien Él ha bendecido. Hermanos, si a esto le sumamos, nosotros, dice el apóstol Pablo cuando habla a los Efesios capítulo 2, nosotros estamos muertos, nacimos biológicamente, pero al nacer en el pecado caímos en la muerte espiritual. Muerte significa separación. Fuimos separados de la vida, y hermanos, y estábamos muertos en esos delitos, pero en Él alcanzamos vida. Y ahora nosotros tenemos no vida temporal. La vida que tenemos es vida, hermanos, que se estaciona en esta tierra y seguirá en la eternidad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Eso debería de ser todavía con mayor razón, porque no solo hemos recibido una familia, no solo hemos recibido, hermanos, la vida temporal, no solo hemos recibido algún bien material, no solo hemos recibido
su mantención para nuestra vida. Yo le digo que ninguno de ustedes ha aguantado hambre, a menos, pero sí en el pasado, dada la vida desordenada, sí sufrimos, pero cuando hemos venido a su gracia, bajo sus sombras, aleluya, eso es lo que dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, ¿en quién vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria? En Él hay victoria. Él es el que nos ha bendecido. Pero es ahí donde nosotros necesitamos, hermanos, la reciprocidad. Es ahí donde nosotros necesitamos comprender que no solo nos han dado poco, sino nos han dado mucho, nos han enriquecido, nos han trasladado de la muerte a la vida. Eso fue lo que le dijo el Señor a Marta. El que cree en mí, ¿qué le dijo? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros comprendamos estas verdades, es ahí donde la vida nuestra dejará de ser una vida apocada, donde la vida nuestra dejará de ser una vida entre la vida y la muerte, porque la bendición, es decir, el abultar de las bendiciones de Dios, el que Dios abra el chorro, el grifo, como le dicen en otras partes, que abra, hermanos, la válvula de la bendición del cielo, depende de acuerdo a como usted y yo le honremos. De acuerdo a como usted y yo nos esforcemos para honrarles. Cuando nosotros estemos dispuestos, hermanos, a honrarle con nuestra alabanza, a honrarle con nuestro servicio, a honrarle con nuestra vida, honrarle, hermanos, respetando, honrarle obedeciendo. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Agárrese, porque el chorro de Dios viene fuerte. Aleluya. Nosotros recibiremos, hermanos, en abundancia. Ahí está la bendición. Ahí está la bendición. Por ejemplo, dice la Biblia, fíjese, oigan bien, dice el primer libro de Crónicas en su capítulo número 13, verso 7, dice que el arca del Señor estaba en la casa de Abinadab. Pero lo raro es, hermanos, que Abinadab no fue bendecido. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el problema para Abinadab? Porque el contraste es con respecto a Obed-Edom. ¿Dónde es donde está el problema? Por ejemplo, nos habla de que Abinadab no fue bendecido cuando tuvo el arca de Jehová. Y el arca de Jehová significa la gloria de Dios, significa la presencia de Dios. Damos un amén. Pero la Biblia dice que ahí estuvo no sé cuánto tiempo el arca. Y cuando Usa, en el versículo número 9 de este mismo capítulo, hermanos, dice que, fíjese bien cómo son las cosas, ponga atención, ya nos vamos. Fíjese bien, dice que cuando Usa, dice, trata la manera de proteger el arca que llevaban en las carretas, los bueyes jalando la carreta. Dice ahí en ese versículo que vino Usa, quien era un sacerdote, Usa, quien era un gran líder, amigo de David, hermanos, dentro de los hombres de David. Pero ¿qué dice ese versículo? Dice que cayó muerto Usa. Aleluya, alaban el nombre del Señor, hermanos. Pero a la vez, hermanos, vemos en el versículo número 14, y tuvo el arca del Señor 3 meses.
en la casa de Obed-edom. ¿Y qué dice? Léamelo por favor. Y dice que la casa de Obed-edom fue, ¿qué dice? Fue bendecida. Fue bendecida. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el mal? ¿Dónde es donde está el fallo? Una Abinadab tenía el arca sin darle importancia. Polvosa, el arca era un cajoncito, pero tenía un gran significado en el desierto. Pero ahí estaba, en la casa de Abinadab, no sé cuántos tiempos, cuántos años. Ahí estuvo desde que se la robaron los filisteos. Ahí estuvo el arca, pero no le dio importancia. Dicho de otra manera, no honró a Dios Abinadab. Y vamos a ver y cómo puede ser entonces Dios, esta arca que es la representatividad de Dios en ese entonces, hermanos, cómo puede ser que no bendice, pero a la vez mata a un Usa? ¿Y por qué lo mata? Porque, oiga, no, el arca de Dios ya estaba estipulado que jamás debería de andar en lomo de bueyes, debía de andar en los hombros de los sacerdotes. Y lo que Dios establece, pongámosle atención, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Y qué significa el hecho de que lleven el arca en carretas y no en hombros de los sacerdotes, que era lo que había establecido el Señor? Era deshonra, deshonra, deshonra. Es como cuando a usted lo ponen a predicar ahí en ese hogar, cuando usted, en lugar de abrir su hogar de restauración, cuando a usted lo han delegado a que haga la obra de Dios, no la hace, usted no le da valor, no le da honra. Usted delega, usted cierra, usted hace lo que quiere o hacemos lo que queremos. Eso se llama deshonra. Eso se llama deshonra. Cuando ahí está establecido, el arca no puede andar en carreta. El arca está establecido que tiene que ser llevada en hombros de los sacerdotes. Pero David, no sé qué le pasó a David. David como que estaba muy ocupado, que no leyó la palabra. Y dijo: contento llevo el arca para Jerusalén. Pero le mató a uno de sus mejores hombres, el Señor. Pero asustado David, en el versículo 14 del 13 de Primera de Crónica, dice que asustado David, por ahí estaba un hombre que se llamaba Obed-edom, y le dijo: ¿puedo dejar el arca? ¿Cómo no? Y Obed-edom le dio la importancia al arca. Obed-edom no la dejó empolvar. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. No la dejó empolvar. Y fue, ¿alguien me lo puede leer corriendito? Verso 14, 13, 14. Rodrigo. Sí, con voz de trueno. Así como que desayunó 2 veces hoy en la mañana. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! ¿Dónde está, por un lado, aquel tal Abinadab acabado, frustrado, endeudado, con los hijos patas arriba, con la salud llena de úlceras? Pero ¿cómo puede ser? Dice, hermanos, el primer libro de Samuel, en su capítulo 2, si no estoy mal: yo honro a los que me honran. Vamos a darle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo honro a los que me honran.
Ahí está. El problema no está en Dios. Si hay algo de parecido, no crea que es coincidencia. Porque muchas veces nosotros, hermanos, estamos entre la vida y la muerte. No tenemos paz en la casa. Pedimos y no recibimos. Dice Santiago, corremos de allá a acá, buscamos de norte a sur, sur a norte. Vamos, hermanos, de un lado a otro, nos vamos incluso buscando las mejoras económicas a los países que dicen que ahí sí se puede. No importa a dónde pueda ir el que deshonra, a donde vayas puedes llegar a un mineral de oro, pero vamos a seguir siempre, hermanos, acabados, angustiados, derrotados, porque oiga, no es el trasladarnos, no es la inteligencia, no es el brazo del hombre el que bendice. Dijo el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? No viene del norte, ni del sur, ni del oeste. El favor de Dios viene de Jehová de los ejércitos. Que se oiga un poderoso amén. ¿Cuál es? ¿Me permite visitar su casa? Tristemente puedo salir llorando de ahí. Porque la verdad no es el caso que Dios quiera tenernos. Muchas veces como entramos en conformismo. No, es que así es la voluntad de Dios. ¿Cómo va a ser que la voluntad de Dios va a ser esa? ¿Cómo va a ser que la voluntad de Dios es que yo esté endeudado hasta la coronilla? ¿Cómo va a ser que la voluntad de Dios es que en mi casa seamos como perros y gatos? Que en mi casa, hermanos, estemos destruidos. ¿Cómo puede? Esa no es la voluntad de Dios. Dejemos de aplicar asuntos al conformismo. Dejemos de aplicar lo que no tiene aplicación para las cosas que nos están sucediendo. El problema es, aleluya, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? El problema de la debacle, el problema del dolor y que no le hallamos, hermanos, salida. ¿Y a dónde está? Y usted se mete a ayunar y yo me meto a ayunar y me meto a orar y no se oyen las oraciones. Dice Pedro que para que nuestras oraciones no tengan estorbo, tenemos que estar en paz con los que están en nuestro entorno. El marido debe de estar en paz con la mujer y la mujer con el marido, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y nosotros muchos, tal vez no a usted, a los que estamos allá a distancia, muchos de nosotros andamos todos manchados, no de rayas de esas que usted conoce, manchados en nuestra relación con Dios. Y eso nos trae desventaja, porque en lugar de recibir el favor de Dios que proviene, hermanos, de esa actitud que nosotros desarrollemos, nosotros no vamos a recibir, no vamos a ser bendecidos. Yo me pregunto, ¿cómo es que a Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos, no se lo queman las llamas, el fuego, 7 veces caliente el fuego? ¿Qué pasó? Dice que lo echaron adentro, y cuando estaban adentro dice que Nabucodonosor dijo: fueron 3 muchachos los que echamos, pero yo veo a otro. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque saca la cara a Dios por Mesach, Mesach y Abednego, porque ellos le honraron. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria, porque ellos le honraron. Por eso no se los consumió las llamas. Dice la Biblia que Nabucodonosor le temblaba la barba. No dice eso, por supuesto. Dice que a Nabucodonosor le agarró aflicción y dijo: ¿cómo puede ser esto? No entiendo. Y el cuarto que veo tiene
tiene como, ¿cómo? Tiene aspecto de hijo de Dios. El impío estaba viendo. ¿Y quién era? El ángel de Jehová. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aspecto de qué dijo, hermano? De hijo de hombre. Lo vio deidad. Nabucodonosor le pelaban los ojos y decían, si eran tres. Y aquellos muchachos, hermanos, ahí platicando nada menos con el ángel de Jehová, con el mismo Cristo, pues, porque Cristo, cuando habla del ángel de Jehová, está hablando de la persona de Cristo. En esas teofanías, damos un amén, ¿verdad? Y ahí estaban platicando. ¿Y qué fue lo que pasó? Le honraron. Cuando Nabucodonosor dijo, tienen que adorar mi imagen, ellos dijeron, disculpe, señor rey, nosotros no adoramos imágenes ni a hombres, nosotros solo adoramos al Dios que vive y reina. Aleluya. Ahí está la victoria. De un amén los que quieren ser bendecidos. Entonces, aplique la receta, o apliquémosla, se oye más mejor. Apliquemos la receta. ¿Por qué no se come los leones a Daniel? Yo decía la vez pasada, hagamos la prueba nosotros. Yo creo que todavía hay leones en el zoológico, ¿va? Tiremos a todas estas viejitas y a estas jovencitas que están. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Vamos nosotros, metámonos ahí. Nos comen los leones. Claro que yo estoy filosofando ahorita, por supuesto, hermano. Pero ¿por qué no se lo comen los leones? Porque Daniel honró a Dios. Que la puerta, el que Dios saque su cara para pelear en defensa de los suyos, solo es la condición. El honrar, el honrar. La gente ahí vive, hermano. Señor, ya, ayer saname. Señor, por favor, sácame de esta prueba. Señor, pero nunca han sido personas que nos hemos preocupado. Se ve más bonito, que nos hemos preocupado. ¿Por qué? Por honrar a Dios. Honrar a Dios significa admirarlo. Honrar a Dios significa servirle. Honrar a Dios significa obedecerle. Honrar a Dios significa valorarlo. Honrar a Dios significa ponerse en la línea cuando viene la tentación. Porque eso fue lo que hizo José cuando le vino la tentación de la carne, hermanos, y dijo no, no, no. ¿Y por qué lo dijo no? Aparentemente era como la vía que Dios había abierto, pero José no se tragó el anzuelo del diablo. José sabía que era una trampa del enemigo y que su victoria y su para lograr llegar a la cúspide consistía en mantenerse en la fidelidad, en el honrar. Y eso fue lo que permitió que José fuera pasando las instancias. Salió de la cueva, hermanos, a la esclavitud. De la esclavitud fue catapultado a la cárcel. De la cárcel fue llevado al trono. Amén. Nos vemos bien pequeños en este tema, hermanos. Nos vemos bien pequeños. Porque pues todos sin excepción queremos la bendición. Es triste y es incoherente cuando muchas personas caen enfermas dentro de nuestras iglesias. Y mire, hermano, puede el pastor orar, ayunar, podemos todos hacer cadena de oración. Pero y decimos, ¿y qué pasa? Se nos murió. ¿Y qué pasó? ¿Por qué Dios no obró? Fíjese que lo que
hemos hablado en algunas veces y ha sido discusión, ¿por qué Julio Melgar se muere? Tiene que morirse, ¿verdad? Pero ¿cuál es la razón, el meollo? ¿Por qué se muere este hombre que le cantaba a Dios? Se muere porque salieron un montón de tales hermanos de tales promotores de esa frase, de declaraciones. Te declaro y vas a ser tu posteridad y todo. ¿Sabe por qué yo lo he llegado a comprender de esa manera? Porque yo me he preguntado, nuestro Dios puede sanarte aun cuando esté muerto uno de sus hijos, como fue el caso de Lázaro. Poderoso es Dios para resucitar a un muerto. ¿A qué le atribuye usted eso? ¿Por qué se murió el hermano? Se tenía que morir, pero probablemente tendría que haber seguido viviendo un poco más. Porque todos los que hacían esas tales declaraciones, si el Señor los sana, y con mucho respeto, si el Señor los sana, todos esos tales sanadores se hubieran rasgado. Yo construí un inmueble en una parte central años atrás. Y no había albañil que pasara por esa calle que no decía: yo construí ese edificio, yo construí eso, yo construí eso. Pero apenas vino a pegar un par de ladrillos. Es que ese es el problema, nos llevamos nosotros la gloria. Y por eso es porque no le dieron la honra a Dios. Es que no somos nosotros, es Dios el poderoso. Aleluya. Es Dios el poderoso. Que se oiga un poderoso amén. Aquel con el arca toda polvosa, vidas cristianas polvosas, llenas de objetos, de pretensiones, como fue el caso del templo. Cuando Jesús llegó, encontró el templo inundado, templos llenos de codicia, de materialismo, de pretensiones. ¿Y cómo vamos a ver la mano de Dios? No es posible, porque Dios no se puede contradecir a su palabra. Cuando leíamos el último versículo dice: y no hizo, apenas hizo unos milagritos ahí. Apenas hizo, porque, hermanos, ¿qué es lo que decía? En lugar de honrarlo, este es el Mesías, lo que dijeron es el Hijo de María. Conocemos a sus hermanos, a sus hermanas. Este es el carpintero. Y dice que el Señor se fue de Nazaret apenas haciendo un par de milagros. Y es más, expresó: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Se fue la bendición. ¿Por qué se fue la bendición? ¿Porque qué? No le honraron. Mire a lo que llegaron. A más bien a ver la parte humana, el oficio, pero no vieron las obras, los milagros. No hay, dice, y se fue de ahí. Eso es, hermano, yo finalizo. Ese es el problema de nuestras cadencias o decadencias. Esa es la falta de muchas cosas que necesitamos, de poder ser vidas que llenas de gozo, familias estables, hermanos, y sucesivamente por la falta
de no ser recíproco con aquel que hemos recibido. Por lo general siempre es dame, 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 dame. Y yo digo, había que ver el currículo, ¿verdad? Porque, hermanos, es bien horrible. Se lo voy a poner de esta manera: que el marido irresponsable llegue a la casa pidiendo tortillas, pidiendo que chille la freidora, si el tipo nunca ha llevado nada, si el tipo todo lo ha malgastado, el tipo ha andado revolcándose con sus amigos y sus amigas, y ese fenómeno se ve, y llega, dame, no pones nada, y ahí agarran el pleito y se acaban de matar y se van más enojados. ¿Y cómo le va a dar la mujer? Ese ejemplo es bastante pequeño, pobre, pero ¿cómo le va a dar si el tipo nunca ha hecho nada? ¿Cómo te va a dar Dios? Dios es rico, pero Dios tiene leyes y Dios no puede violentar su propia palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Le honras tú con tu vida? ¿Tu vida para qué? ¿Para qué ocupo yo mi vida? Para trabajar 18 horas. ¿Para qué ocupo yo mi vida? Voy a hablar de mí. Para el descanso. Por supuesto, hay que descansar. ¿Cuáles son mis prioridades de mi vida? Y nosotros nos apropiamos de la vida. Mi vida, ¿cuál? Entonces es ahí donde hemos perdido las batallas. Es ahí donde, hermanos, no podemos avanzar, lograr que el Señor diga, bueno, como le puse el ejemplo. Dice que el Señor le dijo a los fariseos, le dijo, ustedes de labios me honran, pero ¿qué dijo? Dígalo conmigo. Bien se lo puede, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tomemos eso. Espero que nosotros no. Ay, yo amo a Dios. ¿De veras? No quiero que levanten la mano los que amamos a Dios, pero yo vivo para Dios. ¿De veras? Se te nota, doña Leonor. ¿Ah? Yo vivo. Ay, es que mi Dios. Ay, es que mi amado. Ay, es que yo no puedo vivir sin Él. Ay, es que en el bus, ahí va Él conmigo. Ay, en el trabajo, ahí está Él conmigo. Ay, le dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Y cuál es el trasfondo por el cual fracasó Israel? Israel fracasó porque su honra para su Dios era de labios, no de hechos. Ahí es donde necesitamos aterrizar. Saúl se llevó de encuentro su vida, la vida de sus hijos. Se llevó de encuentro el mismo país de Israel. ¿Cuál fue el mal de Saúl? Dejó de honrar al que lo había puesto ahí. Todos, hermanos, usted debe saber que hoy usted se levantó, se incorporó, se bañó, se vistió, desayunó, se vino, está aquí, tóquese, está vivo. Sea la gloria para Dios. Aleluya. ¿Sabe? El primer culto tuvimos un accidente. No sé qué pasó, pero una hermana servidora la atropelló un vehículo. Se llevó de inmediato los pastores, los hermanos que estaban acá, corrieron, tirada en la calle. No se sabe todavía su diagnóstico.
Por eso es que no es que nosotros somos muy cuidadosos, que nosotros somos acá. No, si el hecho de que estamos en pie y amanecimos vivos y estamos vivos, la gloria sea para Él. Pero ¿para qué vas a ocupar esa vida? Para seguir peleando allá con el marido, para seguir arañando a ver si ganas más. ¿Por qué no ocupar tu vida para honrar a Dios? Tu servicio, lo que te han puesto a hacer, lo haces. ¿Haces lo que te han puesto a hacer? Sí, pero porque yo amo a Dios. ¿Pero de qué manera lo amas? Es que no son palabras. Dios quiere hecho. Yo honro a los que me honran. Leámoslo. Primera de Samuel 2. Y con eso nos vamos. 30. Algún voz de trueno ahí rapidito. Ya lo tenemos, Samuel queda después de Apocalipsis. Otro voz de trueno. 14. Dice, ¿está bien? Yo honro a los que me honran. Dice Malaquías, el hijo honra a su padre. Pero mi honra, ¿dónde está? Dice. Si yo preguntara, ¿usted honra a Dios con sus primicias, con sus diezmos, con sus ofrendas? Hebreos ¿qué? 3:10 ¿qué? ¿O 3 qué? Hebreos ¿qué? Ayúdeme. No lo saben. ¿Cuál es esa porción? ¿Hebreos qué? Vamos a probar a algún pastor. Hermano Mauricio. Gloria a Dios. Damos un gloria a Dios. Honra a Jehová con las primicias y con tus bienes, con tus diezmos. ¿Por qué no se ha preguntado usted por qué hay tanta escasez de dinero? No tiene que haber escasez, por lo menos tenemos que tener lo que necesitamos. Pero no honramos. Pero ¿en qué concluimos, hermano? Que siempre Dios, donde Dios sacará su mano poderosa, siempre será para aquellos que le honran. Cayó enfermo. Dice la Biblia que cayó enfermo el rey. ¿Cómo se llamaba este rey? El rey Ezequías. Ezequías era, ¿verdad? Ezequías. Dice que llegó el profeta y el rey, dice que como le dio la sentencia, se hizo para el lado de la pared, dice, en la cama, y dijo: Señor, tú sabes todo lo que yo te he servido, Señor. Te he honrado con mi servicio. ¿Y sabe qué dijo el Señor a Elías? ¿Ah? A Isaías: regresa y dile que le voy a dar 15 años más. ¿Cuál fue el arma de ese rey? Él le honró en su servicio. Échale una miradita a la que está a la par ahí. Dígale, me suena conocida, hermana, dígale.
Damos un amén. Que se oiga un poderoso amén. 3:9. Léamelo, por favor. ¿Qué dice? Gloria a Jesús. Vamos a cantar un canto, hermanos. Honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos. ¿Qué dice el verso 10? Aló. Aló. Después de Apocalipsis. Y serán llenos tus lagares con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La victoria está en la honra. ¿Tú le honras en santidad? ¿Cómo está tu vida con Dios? Vamos a cerrar nuestros ojos, sus ojitos cerrados. Voy a hacer una oración. Aquellos que creen necesario reconciliarse esta mañana, ahí en su lugar, hermanito, ahí en su lugar, haga conmigo una oración. Dígale: Señor, perdóneme. A la verdad, Dios, yo he dejado de honrarte. No te he servido, no te he respetado, no he obedecido, no te he admirado, no te he dado tu valor. Perdóname. Los que han hecho conmigo esta oración, hermano, sencilla, arregle la casa con Dios hoy, arregle su vida con Dios. Dios es el Dios de misericordia. Cuando con Dios arreglamos las cosas, le pedimos misericordia, Dios abre sus puertas. Esta mañana pídale perdón a Dios. Dígale: Señor, yo soy esa persona desobediente. Me he alejado, ando mal contigo. Perdóname. Aquí está mi corazón. Los que han hecho conmigo esta oración, ahí en su silla, levante su mano. Dios te bendiga, hermano. Alguien más levanta su mano. Alguien más levanta su mano. ¿Cómo quieres que Dios te saque adelante? Cuando lo honres. Alguien más se humilla delante de Dios hoy, esta mañana. Humillaos delante de Dios. ¿Quién más se reconcilia, le pide perdón a Dios? Y va a ver usted, hermanos, le aseguro, eso es lo que Dios está esperando. Para eso lo trajo a este culto. Usted sabe que le es difícil a usted venir a la iglesia, pero Dios le trajo para hablarle y para que si usted le pide perdón, la puerta se abre. Ahí en su lugar, levante su mano. Voy a orar por usted. Los que se reconcilian, los que le piden perdón a Dios. ¿Dónde están? Finalizo, no tengo más tiempo. Hago el último llamado. Alguien se reconcilia, alguien por primera vez le pide perdón a Dios. ¿Alguien quiere hacerlo? Vamos a orar. Padre, gracias por la vida de mi hermano. Bendígalo, ayúdalo. Que puedas, Señor, nuestro hermano, honrarte a partir de este momento con todo su corazón. Te pido por tu iglesia que podamos
echar mano al consejo y aplicarlo. Gracias. Un aplauso al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hemos finalizado nuestro poderoso culto. Queremos hacerte la cordial invitación a ti para que te entregues a Cristo. Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. A partir de ahora quiero ser un hijo, una hija tuya. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, ya eres a partir de ahora un hijo, una hija del Señor. Será un gusto poder atenderte. Llámanos a los teléfonos, a las direcciones que aparecen en la pantalla. Estamos acá en Misión Evangélica El Remanente. Si estás en alguna parte del mundo, llámanos. Tu hermano y pastor Luis Salas Baquis quiere atenderte. Bendiciones.